estamos en otro episodio de Mejor No Te Enteras. Hola. Un poco sobre todo y nada a la vez realmente. Y me encanta decirle que cada vez estamos despejando un poquito la nada y metiendo un poco de todo. Así que. Sí, qué miedo, ¿no? Qué miedo, ¿no? Y hoy tenemos un invitado. Hoy tenemos un invitado del país de las weas. Hola Álvaro, bienvenido. Hola, ¿qué tal? El país de la juega, exactamente. Aquí bromeamos un poco entre cómo llamar a Chile y cómo llamar a Japón. Así que se aceptan sugerencias. Sí. ¿Cómo llamar a Chile? Y cómo llamar a Japón. Ya sabemos que Chile es el país de la wea. Eso no tiene variación. Ahora, ¿cómo le diría a Japón? Hay muchas cosas. No sé, Japón sigue siendo el país de la gente que come arroz. Es China, simplemente este país es chino. Perdón, si alguien está escuchando este podcast, yo no soy tan racista, en serio. Pero bueno, No. el tema de hoy. ¿Cuál es el tema de hoy, Álvaro? Cuéntanos el tema de hoy. El tema era D&D, o por qué no funcionaban los podcasts, o por qué no funcionaban los podcasts con D&D. Es una combinación particular, pero te apoyo, amigo, te apoyo. Vamos a hablar sobre D&D y sobre los verdaderos nerds detrás de D&D. Además de eso, vamos a ir hablando de por qué la calidad de los podcasts ha ido decayendo tanto, principalmente los podcasts de rol, porque poco a poco se han ido el carrizo los podcasts de rol, ¿no? Es complicado ese tema. Espero que nadie salga herido. Esto no va orientado a nadie en específico. Esto simplemente son opiniones y no representan la totalidad de ninguno. Cada uno de nosotros tiene una opinión diferente. Sí, el disclaimer necesario. Sí, por si acaso. Pero la gente sabrá lo que es D&D, ¿o no? Mira, la gente piensa que el rol Calabozos y Dragones, o mejor dicho, que el rol de mesa solamente se centra en D&D. La gente cuando tú le dices, no, es que estoy jugando, no sé, Tulu. Piensas que estás jugando un juego de mesa que no tiene dados, que no tiene nada que ver con D&D. Entonces, toca explicarles así como que existen más cosas que D&D. Pero hay gente que ni siquiera sabe lo que es D&D. Sería bueno explicarlo antes de que nos adentremos en esto, honestamente. ¿Qué es D&D? Para niños, para dummies, ¿qué es? ¿Quién lo dice? Bueno, D&D es un juego de mesa que se juega con otras personas y que, bueno, ahora que estamos todos en cuarentena se puede jugar en internet. Y consiste en que una persona, disculpen, ya, una persona que es como el director. Está nervioso el señor. No, mi garganta, algo me sucede. Bueno, el director del juego, que es una persona del grupo, te pone en una situación imaginaria, te cuenta una historia y el resto de los jugadores están jugando un personaje, que no son ellos, es otro personaje. Y actúan y hablan qué es lo que haría su personaje en esa situación. De eso se trata el juego de rol. Por ejemplo, si yo te digo, imagínate que eres un policía y ves a, no sé, a alguien robando en la esquina, ¿qué haces? Lo detienes, arranca, corre. Entonces, Le caes a palazos a alguien. por ejemplo, entonces, uno tendría que jugar dentro del rol que tiene. Si tú eres un policía y decir, bueno, lo ayudo a robar la bicicleta, sería medio extraño. Pero Pero, son cosas que han pasado, realmente. bueno, digamos que, claro, si Sí. fuera eso es lo que pasa. Por ejemplo, si yo digo, yo soy un policía chileno, entonces lo agarro a balazo y a palo. ¿Cachai? Pero si fuera un Esto está muy policía mal. ahí, podría Que quede decir, claro que esto es un ejemplo. Esto es un simple ejemplo. Atentamente, Carabineros Mentolatum. Este podcast viene a ustedes gracias al Mentolatum. El Mentolatum sirve para distintas cosas. Por ejemplo, calmarse ante situaciones de tensión. Disculpa, continúa, Álvaro. no, el mentolatum no te calma, te deja súper duro. Continúa. Simplemente estamos hablando de nuestro patrocinante hoy, de ese pequeño espacio con tu ejemplo. Puedes continuar. Bueno, señores carabineros, no me lleven preso, por favor. Bueno, entonces, de eso se trata, y uno tiene que jugar el rol. Por ejemplo, yo una vez jugué como un policía, y mi personaje era
malvado, pero era un policía. Entonces era malvado, pero seguía la ley. Entonces, por ejemplo, entraba a un bar y abusaba de todas las personas que trabajaban en el bar. Por ejemplo, decían, esta sopa está fuera de reglamento. ¡Pah! Y les tira la sopa. ¿Cómo se te ocurre vender esto a las personas? ¿No ves que esto está fuera de la ley? ¡Pah! Y lo agarraba a palo. ¿Cachai? Qué miedo. Por otro lado, un policía bueno podría haber dicho, bueno, mejor arregla esto, etcétera. Entonces uno tiene que ver cómo jugar su personaje, de eso se trata. Y en particular D&D es un juego de rol, pero que está ambientado para que la gente lo entienda en un mundo como El Señor de los Anillos. Es un mundo de fantasía medieval, Sí, donde hay realmente manos, para, distintas. para ponerlo un poco más e irme un poquito más a la parte técnica, ¿ok? Dungeons and Dragons es un juego prácticamente que, a pesar de que tiene cierta estructura, sigue un guión, es un juego de rol pero de carácter abierto. ¿Ok? Como está diciendo Álvaro, el director, el Dungeon Master, en el caso de Calabozos y Dragones, él sencillamente va describiendo la historia, va describiendo el entorno, pero las cosas que vayan a suceder la deciden son los personajes, la gente que esté jugando allí, que normalmente están en un grupo No, de aventureros. no, es mentira. Ok, Es mentira, Gabriela, ¿por qué es mentira? porque, o sea, Lo es dijiste tú, realidad, pero es que yo no, no. es como que medianamente real, porque depende del máster y depende de los jugadores también y de qué tipo, o sea, de cuál edición de Dungeons and Dragons esté jugando, o sea, de D&D están jugando, porque según la edición y según el máster, los jugadores tienen más o menor poder de decisión sobre las escenas. Por ejemplo, hay escenas en las que tú simplemente puedes lanzar un dado y si lo hiciste bien, y si no lo hiciste, filo, así quedó la cosa, pues. Entonces tú puedes decir, yo quiero escalar eso, pero si el máster lanza dados y dice que vas a tener una dificultad de tanto y tú lanzaste y no pudiste, no pudiste, pues. Entonces, Por eso es así que te digas estoy que no. diciendo, por eso es que te estoy diciendo que a pesar de que tiene una estructura es de carácter abierto, porque ya entra lo que es la aleatoriedad que pasa cuando lanzas dados. ¿Ok? Sí, lo que pasa es que es a lo que iba con mi argumento. Hay másters que ni siquiera te dejan lanzar los dados. O sea, hay Ya eso es máster que otra te dicen, cosa. no, sí, por eso. Tío, ¿por qué se ¿Ah? lanzan dados? ¿Por qué se lanzan dados? No sé, tú sabes por qué yo no tengo idea por qué se lanzan dados, honestamente. Los dados se lanzan porque cada personaje tiene, para poder controlar, o sea, tiene una hoja de personaje en la cual están escritas habilidades y estadísticas de los que vienen reflejando las capacidades que tiene el personaje en el juego. Hay ciertas situaciones que te van a requerir que hagas una lanzada, una tirada para poder realizar una acción. Ya sea si estás tratando de convencer a alguien, si quieres abrir una puerta que quizás está trabada, si quieres desbloquear una trampa, si quieres revisar un sitio, un lugar en busca de algo, hay tiradas específicas que se hacen para esa clase de situaciones. Dependiendo del sistema, el dado que tú lanzas varía. En Dungeons and Dragons se dice que es un sistema de 20, porque utilizas un dado de 20 caras para poder realizar la lanzada y de ahí discernir los resultados de lo que va a pasar. Claro, Sí, y la estadística de la que estaba hablando se anota en una hoja y la hoja determina, bueno, la personalidad del personaje la determina uno como jugador. Y la hoja está determinada cuáles son sus habilidades, para qué es bueno, para qué es malo, etc. Por ejemplo, una persona, un ladrón puede ser muy bueno para abrir cerradura, pero puede ser muy malo para relacionarse con otras personas. Y al revés, un político, por ejemplo, puede tener muy buena capacidad de convencimiento, pero puede ser muy malo para escalar un muro. Entonces, todas esas habilidades están escritas en la hoja. Y los dados determinan un poco el azar, porque una persona puede ser, por ejemplo, un ladrón puede ser muy bueno para abrir cerradura, pero eso no significa que pueda abrir todas las cerraduras que hay. Aún así, existe la posibilidad de que no le funcione. Y para eso es la tirada de dados. Eso en sí, general. sí, no, es tal cual. Y también está el tema de la concesión narrativa, o sea, el tema del control narrativo y la concesión narrativa. Hay sistemas de juego de rol, no solamente de D&D, que permiten más narración que lanzadas de dados y hay unas que se basan en más lanzadas de dados. D&D de quinta, por ejemplo, depende mucho de los dados, de los dados de 20, y después están otras como por ejemplo las de World of Darkness, que son vampiros, que son
que tiene también la lanzada de los dados, pero aquí los dados son diferentes, no tienen números. Y también está Mago, por ejemplo, que es súper interpretativo y también es como muy de negociación con los miembros del grupo. Y después están otros como Séptimo Mar, donde en lugar de dados básicamente tienes puntos que puedes ir intercambiando por escena. Ya va, yo interrumpo un momento, porque Vampiro sí tiene números. Vampiro, Sí, pero Vampiro utiliza dados de 10 caras para poder decidir la cosa. Que el sistema de dificultad es distinto al que se usa en sí, Doña es una cosa, pero sí tiene números. Ahí importa, sí, claro. sí, Según le dije a Importa ella, más. que le contesté. tiene números, Importa. pero el tema además de los números, es que es mucho más importante a veces el tema La por ejemplo, interpretación, del eso arte. cae mucho más. Eso sí es más pesado en Vampiro. Es súper pesado. Es más, el dado de 10 caras, a algunas personas ni siquiera les importa. Es cuántos dados de hambre te salieron. O sea, eso importa más. Entonces, el tema con vampiros en específico es que es como el punto medio entre lo que puede ser incluso mago, que es ya más, ya es como que tirándose casi a narrativo, y que en D&D, pues. En D&D incluso hay personajes que tienen hasta el porcentaje, los dados de porcentaje, además de los dados de 20. O sea, son más variados y dependen muchísimo de los dados. El D&D quinta edición es súper dependiente de los dados. Sí, entonces depende mucho del tipo de juego de rol que tú quieras jugar, con el que te puedas sentir más cómodo. ¿Okay? Todos van a depender en mayor o menor medida de lanzar un dado. ¿Okay? Tienes como los ejemplos que está poniendo aquí Genesis, que tienes los juegos de World of Darkness, que son sistemas de 10, pero depende más del narrativo. Tienes también Rokugan, que Rokugan, si en Vampiro la interpretación es importante, en Rokugan, que es la leyenda de los 5 anillos, es fundamental al momento de estar Ahora, jugando. quiero preguntarte, Álvaro, ¿tú cuántos años tienes jugando rol? No sé, un montón. No sé cuánto juego de... Ponle un número, lanza un dado y ponle un número. No sé, yo creo que unos 20 quizás. Un montón. Ok. A ver, momentito. Ajá. Y aquí la edad quedó rodando, pues. No significa que yo me dedique a jugar rol, o sea, yo no tengo nadie, bueno, casi ningún jugador de rol, para que la gente que escucha así no se confunda, casi ningún jugador de rol tiene un calabozo en su casa. Casi nadie tiene así su casa perfectamente diseñada para jugar rol y toda la gente, o la gran mayoría realmente, vive una vida perfectamente normal, no afectada por los Exacto. juegos de ninguna manera, ¿cachai? Sí, No hay sí. nada extraño en su comportamiento. Que me encanta que Álvaro está así como que le pregunto cuántos años tiene jugando rol, dice cuántos años, y después así como que antes de que piensen que soy un nerd rarito, yo soy normal, y explicando de que todas las personas, pero en efecto, yo creo que de eso también estamos hablando en este episodio de hoy, de que jugar Calabozos y Dragones no te convierte en un nerd por defecto. Y bueno, nosotros, más allá creo que tú eres el que tiene más años de experiencia acá, nosotros no somos expertos, o sea, yo no soy una experta en Calabozos y Dragones, al contrario, hasta de mesas me han sacado por ser demasiado novata, y Gabrielo sí tiene más años jugando, pues, porque él ha tenido mesas y además él está muy metido en los juegos de mesa. Entonces, aquí en orden de conocimiento está, o por experiencia laboral, en jugando rol, está Álvaro, Gabrielo y en último puesto soy yo. Entonces, y si tuviéramos que poner como que el nivel de nerd, bueno, yo no, ahí sí ya es otra cosa. Yo les cuento una historia del juego de rol que me pasó en la vida real. De ese con Furia. Claro, sí, por eso te pregunté cuántos años tenías jugando esto. O sea, ya vamos a empezar. Cuando yo era chico, estaba en un colegio cristiano. Un colegio cristiano donde las viejas se ponían a rezar al principio de la clase, etcétera. Así, pero cristiano, con ganas. No católico, sino que cristiano. Y resulta, que tenemos muchas cosas que sucedieron en ese colegio. Resulta que de repente así llegó la vieja de historia, que era una señora que en vez de hacernos clases de historia nos contaba historias de la Biblia. Y ella de repente dijo, Perdón. y se llamaba, ¿cómo se llamaba la señora? Luz María se llamaba la señora, Luz María. Lo que pasa es que me parece tan fuera de lugar que en la sesión de historia te cuenten cosas, creo que hay una materia de religión para eso, ¿no? Sí. Bueno,
Y Luz María, ella tenía como unas visiones así de Dios, ella decía que hablaba con Dios, de verdad, no estoy exagerando, ella decía que hablaba con Dios, de repente Dios se le aparecía en la noche, yo no sé si habrá sido Dios o no el que se le aparecía en la noche, pero en fin. La cosa es que en una de esas visiones que ella tuvo, porque era una iluminada, decía que Dios le había cambiado el nombre de Luz María, le había puesto Dios y algo, no, Luz le había puesto y algo así. Eh, Llegó diciendo, Dios me contó, no era tan vieja en todo caso, pero pongámosle, Dios me contó que ustedes están jugando un juego diabólico, un juego donde les enseñan a hacer brujería. Ustedes no deben jugar con eso. Y ella decía así, no se deben jugar con eso. Decía así la profesora de historia. No se deben jugar con eso porque eso va contra las palabras del Señor. Y nosotros así que... Y ahí me dieron ganas de ponerme a jugar. Wow. Ese es el momento de la psicología inversa. Sí. Cuando juega un enorme papel en lo que hacemos. Esa señora lo único que logró es que nosotros nos gustaran los juegos de rol, que nos gustara escuchar metal, que nos gustaran todas esas cosas. Eso es lo único que lograron esa señora. A ver, tú que tienes 20 años en esto, ¿es verdad que toda la gente que juega rol, todos son otakus metaleros? Por supuesto. ¿Sí? No, mentira, ¿Tú qué piensas, Gabriela? ¿Tú qué piensas, Gabriela? A ver, cuéntame, quiero saber la opinión acá, quiero escucharlo. No, claro A que ver, no. ya va, a ver, Álvaro, cuéntame tú por qué dices que sí. No, ¿cómo van a ser un otaku metalero? No sé, te estoy preguntando, me dijiste que sí. Yo de hecho ni siquiera sé, ni siquiera cacho de los monos chinos, no tengo idea. Bueno, chico. ¿Son monos chinos, no? Wow. ¿Tienes Ok. algo malo? Sí. Chicos, si estaban esperando escuchar un podcast políticamente correcto, este no es el de ustedes. Por favor, pasen al siguiente video. Bueno, yo me hago Y si responsable les por... gustan las cosas políticamente incorrectas, por favor dejen un comentario abajo y dejen las preguntas para Álvaro. Vamos a hacer que él las responda. Se me van a odiar, odienme a mí, si a mí no me acompleja. No, Pero, no, en absoluto. Créeme, una hemos tenido peores invitados que usan malas palabras, hemos sido racistas, Génesis no va a clasistas, encontrar a nadie peor que yo. machistas. No va a encontrar a nadie peor que yo, Y Génesis. repito, mantengo y sostengo. Las mujeres no saben manejar. Lo sostengo. Lo sostengo donde sea. Las mujeres no saben No, manejar. funa. Ok, entonces volvemos. Toda la gente que juega rol entonces son otakus metaleros. No son otakus metaleros. Igual, yo creo que en parte sí. Pero yo creo que es como todo, es un grupo de personas. A ver, hablando un poco en serio, a mí me parece que el juego de rol, la gracia que tiene es que como es un juego narrativo y un juego donde te pone a ti en la posición de otra persona, o sea, que tú juegas el rol de tu personaje, eso a las personas que, que no tienen, no sé, no sé si decir que tienen pocos amigos, pero son personas que, por decirlo así, son un poco rechazados por la sociedad, digamos, les Ok. da una oportunidad para jugar como si fueran otra persona. Les da Ok, una oportunidad. un escape. Por ejemplo, yo soy tímido, pero mi personaje no. Entonces Ok. me permite ponerme en el lugar de otro personaje, de otra persona, otra vida, otra historia. Entonces a mí me parece que en ese sentido sí, el juego de rol atrae ese tipo de personalidades, pero me parece que no es solamente el juego de rol en sí. Por ejemplo, yo practico kendo, yo practico artes marciales hace también como 15 años y las artes marciales, en los grupos de artes marciales, siempre llega gente rara, güey, siempre llega gente que tú decís, oye, ¿qué onda? Y me parece que es así, me parece que hay algunas actividades que pasa eso. Y uno diría en un grupo de artes marciales, oh, qué raro que pase eso, pero así es como esto. Sí. Gabriela, ¿tú qué opinas? No, realmente yo no considero que la gente que juega rol son otakus metaleros, o sea, no. Porque, ¿Cómo eh, que no, Sensei? te explico.
jugar juegos de rol es como prácticamente tener un gusto para jugar otro juego de mesa, o tener un gusto para jugar videojuegos, o por leer revistas, o por ir al cine. O sea, ya realmente queda cuestión de gusto. Ahora, que mucha de la gente que normalmente juegan juegos de rol son encasillados en ese espectro de que o son otakus, o son gente que eh, no se relaciona más con los demás, por estar encerrado con los amigos, jugando el solo jueguitos de mesa, ya eso es otra cosa. Entonces, ahí juega Claro. un poquito la conceptualización que tiene la gente acerca de los jugadores de rol, y también un poco la imagen que se ha ido fabricando desde que esto apareció. Y no estoy hablando de que es una cosa moderna. Para ponerlo en perspectiva, Dungeons and Dragons existe desde 1974. O sea, no, ya el juego ya va para su 50 aniversario muy pronto. Entonces, claro, el arquetipo, la Pero imagen. Alejandro ha jugado 20 años, ok. Sí, bueno, ya puedes sacar un poquito la edad. Sí, sí, yo me acuerdo de esa época. Me acuerdo cuando salió. Sí. En esa época los hombres éramos hombres de verdad, íbamos a la guerra. Pero es eso, o sea, realmente juega un poco la imagen que se nos ha vendido de cómo debe ser, porque no es como es como debe ser el jugador de juegos de rol. Entonces, sí, bueno, en mis mesas yo he tenido jugadores que sí han sido lo que se puede considerar otakus, así enclosetados. Otakus de esos que tratan de imitar las poses de Naruto, o de que tratan de hacer un Kagebushi porque que les quiere salir esa vaina. Los he tenido. Ser un... ¡Ey! ¡Ey! ¿Mm? Ha pasado. Pero también Hacer un... yo he tenido a hacer un Kagebushi, un clon de sombra, pues. Tipo Naruto. Sí. Pero también yo he tenido, una de mis mesas favoritas fue una mesa de D&D, me acuerdo, que la hice fue en el trabajo. O sea, no era ni siquiera la parte de INT, o sea, la parte de tecnología y vaina, era la parte de ventas. Era me acuerdo que la mesa eran dos que eran del departamento de ventas, uno que sí era del departamento de tecnología, y otro que era un gerente, me acuerdo, uno de los supervisores de nosotros, que nos vio Ya va. hablando. Tú acabas de asumir que toda la gente de tecnología le gustan los jueguitos de este tipo. Ey, es lo más ¿Qué común, es eso? es lo Ajá. más común, Cuidado, porque no siempre es así. Aunque ¿verdad? honestamente de 10 sí son así, pues. Ah, Pero ¿verdad? bueno. Ok, qué bueno que hemos aclarado ese punto. No siempre es así, no siempre es así, pero A sí, eso sí hay un voy. alto. Por eso, No siempre, eso refuerza, generalmente. eso refuerza lo que estoy diciendo. O sea, realmente es más Sí. que todo la imagen que hemos tenido y la imagen que se nos ha presentado. Pero si tengo que responder a la pregunta, es que un sencillo no. No necesariamente los jugadores de Dungeons and Dragons, o de Vampiro, o de Rokugan son otaku metaleros. No lo son. Okay. La verdad, o sea, hablando en serio, sí. Eso es como un... No sé, es algo como que está inventado, porque en la televisión vemos que todos los que juegan son todos nerds, etcétera, etcétera. Pero la La verdad Rosa de Guadalupe. es que Viva D&D la Virgen de Guadalupe. literalmente lo juegan millones de personas. Y no puede ser que sean todos nerds, ¿cachai? No puede ser que sean todos así especiales. No. La realidad Ojalá. es que, sí, la realidad es que D&D es jugado por mucha más gente de lo que parece. Mucha más gente. Ujú. Esa es la realidad. Sí, y nos basamos un poquito en D&D porque, o sea, es el juego representativo por excelencia del género de juegos de roles de mesa. O sea, pero así como hay D&D, ya hemos pasillonado unos cuantos. Está toda la saga de Mundo de Tinieblas, está toda la parte de la leyenda de los 5 anillos, tienes Zulu, tienes el sistema de Fate, hay rol, para mencionar, hay rol de Star Wars, hay rol o por supuesto Warhammer, que ha salido por allá, hay rol de Rick and Morty, de cualquier cantidad de cosas que ustedes menos pueden pensar que hay rol, Hay existe. de My Little Pony. Y de Hay hecho, rol de My Little Pony. por Hay supuesto rol que de My tenía que Little haber de eso. Pony. No. Hay rol hasta de teleserie. Hay un juego que está ambientado como en una teleserie así de esas. ¡Oh! Manuel Alberto, este es tu hijo. Uno de los más cómicos que yo he jugado, y me da risa porque se supone que es uno serio, es uno que se llama Comandos de Guerra. Y Comandos de Guerra
es un juego de rol hecho en España y está ambientado Ok. en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Ya. cada jugador es miembro de una unidad de operaciones especiales y pues tiene sus habilidades. El detalle es que aquí, como se manejan armas, están los contadores del daño, la parte de realismo, cómo es las tiradas, y es un sistema de 100, de hecho. Digo, es cómico porque, y aquí voy un poco a cómo es el flujo del juego, cómo se permite la cuestión. Es que tu mesa puede ser tan aburrida o tan divertida como la hagan tus jugadores realmente. Y cuando tú lo permitas. No siempre, no siempre porque yo sé de mesas donde el máster le puede dar todo el ritmo a la mesa, así como el máster puede quitarle todo el ritmo a la mesa. Y los jugadores están así Exactamente. como que súper tensos porque el máster está así como que pendiente de que citen las reglas tal como si las hubiesen dicho en el libro. Y hay mesas en donde el máster está así como que si se murió un NPC, los jugadores van a sufrirlo tanto más como si se hubiese muerto un personaje propio. Pues. Por eso, o Entonces, sea, depende mucho. bueno, Por eso digo, es Álvaro tan nos puede divertido. contar sobre eso. Si tiene 20 años jugando, Sí. debe saber más sobre eso. Pues. Ujú. Sí, la verdad es que también es como todo, o sea, en el rol, para mí, lo más importante es la narrativa, eso es lo principal. Y por ahí, o sea, mucho pasa porque los personajes sepan jugar bien su personaje y que todos sepamos que estamos jugando rol, o sea, si pasa algo en la mesa, se queda en la mesa. Y tercero, que el máster sea bueno narrando, o sea, el máster una vez leí por ahí que la obligación del máster es que los jugadores lo pasen bien. Y además, por ejemplo, un máster tiene que no solamente que crear el mundo, describir el mundo que él se está imaginando, sino que además tiene que crear los PNJ o NPC, como le llaman, memorables, tiene que crear una historia buena, porque, o sea, imagínate que tú estás jugando Calabozo y Dragones y te dicen, oh, vas caminando por el bosque y te aparece un dragón. Ah, tira los dados, te mató el dragón. Eso no tiene una Oh. gracia. En cambio, ¿Sí? si te presentan personajes buenos, si te presentan historias memorables, aventuras memorables, entonces de repente un juego, una historia buena se te queda para siempre, por decirlo así. Sí, ¿Cuál ha por sido la eso. historia que más te ha calado, Álvaro? ¿Más qué? Que más ha calado en ti. No sé, qué difícil pregunta. Yo he tenido varias historias Le, buenas en le acabas narrador. de preguntar a Álvaro cuál es su hijo favorito. Claro. Así. Ese es el tipo de pregunta que le acabas de hacer. Está Bueno, difícil. necesito que cojas un hijo por favorito, Álvaro, hazme el favor. Yo creo que, a ver, qué difícil Al menos pregunta. si recuerdas una escena que tú digas, esta escena fue como que, wow, así, la aprecio esta escena. Mm, Me acuerdo, a ver, me acuerdo una vez que hace un montón de años atrás, porque yo jugué por muchos años, después dejé de jugar por muchos años, después regresé, volví a jugar ahora viviendo en Santiago. Bueno, cuando jugaba antes, cuando era chico, yo me acuerdo que tuvimos una campaña de D&D que duró como 2 años y medio, como 3 años, y esa estuvo súper buena. Y los personajes que nosotros teníamos eran todos memorables, pues, y no solamente los personajes, sino que los PNJ. Los PNJ significa personaje no jugador, o sea, un personaje que pone el máster para hacer fluir la historia. Por ejemplo, el rey del castillo, y el máster, el director del juego lo interpreta. Eh, y pasaron cosas súper interesantes, porque nuestros personajes llegaron hasta, pasaron el nivel 20, porque terminamos así destruyendo todos los bichos del manual de monstruos. Y entonces todo súper, súper bueno. Súper Pero no bueno. se volvió monótono ya cuando tenía niveles tan avanzados, porque, por ejemplo, ¿Cómo? yo no soy una experta en D&D, pero yo sé que, por ejemplo, los bárbaros cuando tú llegas a cierto nivel, ya pasas nivel 5 y ya son como que súper poderosos. Pues. Sí. Pero para eso están los malos súper poderosos. Exactamente. Entonces la dificultad, así como tu nivel de grandiosidad aumenta, el nivel de grandiosidad de los NPC aumenta también, créeme. Créeme. Yo No, conozco no es lo historias donde mismo. los masters te lanzan monstruos como nivel 9 y tú estás en nivel 1. Ok, Así ya que, va, porque ya eso también es otra cosa que uno tiene que tener cuidado, porque hay máster que juegan a matar a los jugadores a propósito.
Porque eso no tiene gracia. Exactamente, pero tampoco tiene gracia de que los jugadores pasen por un campo de rosas en cada sesión. O sea, Claro. hay que encontrar un Es equilibrio en esa obvio. parte. Sí, sí. Claro. Sí, exacto. A mí, te soy honesta, yo hace poco empecé a jugar Cultos Innombrables. Yo tenía como mi recelo de jugar Cultos Innombrables, y principalmente el tema narrativo, porque yo no soy muy buena narrando personajes con mi voz. O sea, yo siempre he sentido que tengo esta voz de ardilla súper insoportable. Y yo usualmente juego, el poco tiempo que tengo jugando con bárbaros, con personajes masculinos y bárbaros, que son bastante rudos, por ponerlo de algún modo. Y en Cultos Innombrables los personajes requerían como un poco más de personalidad, más diálogo y todo eso. Entonces yo tenía como mi recelo cuando empecé a jugar Cultos Innombrables entonces. Y la personaje que me toca llevar y que todavía estoy llevando, es una personaje demasiado diferente a mí y me cuesta burda. Y mi principal preocupación, además de llevar la personalidad, era saber en qué momento narrar y en qué momento no narrar. O sea, en qué momento podía yo decir cosas y en qué momento ya no decir cosas. Porque el límite de las escenas, o sea, el límite como que de tu turno, no es como en D&D, que tú dices que tienes una acción, tienes un tal y tienes un tal, check, 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 ya lo hiciste. En cambio, en Cultos Innombrables no, en Cultos Innombrables es haz algo. Entonces, ese hacer algo es ir a una esquina, regresar, tomarlo, no sé qué es hacer ese algo. Hasta ahora no me ha ido tan mal porque el máster ha sido muy paciente y los compañeros del grupo también han sido como muy pacientes conmigo. Pero cuando uno está empezando en el rol, a uno le cuesta aprender como que hay como ciertos límites y cierto orden en eso. Y hay másters que les cuesta porque ya ellos tienen que llevar toda la mesa y además encontrarse con estos usuarios o estos jugadores que también son torpes como yo, que pueden hacer que la gente pierda la paciencia, básicamente. No sé si serán ideas mías o es que yo simplemente me siento demasiado insoportable en una mesa. Honestamente, como todo en la vida, tú te vas a encontrar con esa clase de personas. El detalle es que un buen máster va a trabajar en la medida de lo posible para que sus jugadores se puedan adaptar. En la ¿Tú qué opinas, medida Álvaro? de lo posible. No estoy diciendo todo el tiempo. Ojo. ¿Tú qué opinas, Álvaro? Yo estoy de acuerdo, o sea, el rol que juega el máster en el juego de rol es precisamente eso, porque que se desarrollen los personajes y que la gente finalmente los pase bien, lograr una especie de equilibrio. Porque, a ver, yo recuerdo, por lo que dijiste recién, yo también recuerdo que yo tuve un personaje súper difícil de jugar y creo que finalmente me estresé tanto jugándolo que partió bien y terminé jugándolo mal, que fue un personaje que tuve en Game of Thrones, en Juego de Tronos, que también hay un juego de rol de Juego de Tronos. Fue muy cómico. Esa ha sido una de las mejores una de las experiencias más cómicas de mi vida fue con ese sistema. Por favor, continúa. Y mi personaje era como el señor de toda la casa, de todo no de un reino, pero de un sector. Entonces la presión que había sobre mí por tomar las decisiones correctas era súper fuerte. Y estaban todo el resto de los jugadores esperando y que yo no la cagara, ¿cachai? Porque de lo que yo hiciera había estaba dependiendo muchas cosas. Entonces yo me acuerdo que, y además el personaje que yo jugaba era totalmente diferente a como yo soy de personalidad. Y Ya. ¿Y cómo lo manejaste? ¿Cómo hiciste? era un tirano, realmente un tirano que mandaba a matar gente, así que no estaba ni ahí, y me costó, me estresé caleta y al final no sé si por suerte o por desgracia no seguimos jugando. ¿Cómo lo manejé? Yo pasaba tiempo no del juego, sino que fuera del juego pensando en mi personaje y pensando en cómo iba a reaccionar en cada una de las situaciones. ¿Cachai? Porque eso era algo que ese personaje era tan complejo para mí, no lo podía improvisar en el momento. En cambio, un personaje que fuera más parecido a mí es más fácil de improvisar, más fácil de saber en el momento cómo va a reaccionar en cada situación. Entonces Sí. fue Okay. súper difícil, la verdad fue súper difícil. Lo pasé bien, sí, pero fue un poco estresante. Sí, Ya. ¿Y tú, Gabriel, cuál fue el personaje más difícil que te tocó llevar a ti?
¿Tú has jugado como, o sea, has estado en la jugador, Gabrielo? Sí, sí, es que créeme que uno de los mejores modos de pasar de ser jugador a Game Master es precisamente eso, ser jugador primero. Conocer el sistema desde ese lado de la pantalla. Y de hecho, yo empecé a ser Game Master, pero es prácticamente recientemente. ¿Ok? No es algo que lleve tanto tiempo haciendo. Pero sí, personajes complicados de llevar. Yo creo que esa misión se la lleva Daisuke, ahora que lo pienso. Un personaje que tuve para una partida de la leyenda de los 5 anillos. Para los que no saben de qué es este juego, la leyenda de los 5 anillos se basa en un setting de fantasía, pero establecido en una época similar al periodo del Japón feudal. ¿Okay? Todos los personajes que uno maneja en ese juego pueden ser Bushi, es decir, guerreros, pueden ser courtiers, que son prácticamente los que se meten en tramas políticas y demás, o son Ronin, que son samuráis, pues, sin señor. Yo recuerdo que tuve que yo llevé un Bushi, que se llamaba Daisuke, ahorita no me recuerdo muy bien el apellido, pero, claro, era un guerrero que en cierto punto de la partida le tocó cortejar a alguien. Yo apesto cortejando, yo no sé ligar con nadie. Entonces, claro, tratar de hacer eso desembocó en un silencio incómodo de 2 minutos del máster diciendo, pero ajá, ¿qué vas a hacer? Y yo literalmente no sabiendo qué decir en ese momento. Yo en mi vida había tenido que hacer eso, pero ninguna mesa de error. Claro, ya después del silencio, uno de los de la mesa me dijo, chamo, decí esto. Y yo lo dije, fue, viste, era tan difícil. Y yo, sí. Ya va. Ahora que comentas eso, tengo una pregunta para los dos. Primero Ajá. Álvaro y después Gabrielo. Okay. Álvaro hablaba hace un momento también una anécdota y contaba que él era tímido, entonces le tocaba llevar un personaje como que no era tan tímido. Tú acabas de comentar lo mismo, el tema de la timidez. Y yo honestamente también me considero tímida. ¿Será que entonces todas las personas que jugamos rol somos tímidas? No estoy seguro, no creo, porque yo, o sea, es que yo no me considero tímido. Lo que pasa es que ese personaje que me costó jugar no es porque fuera tímido, no, sino que es porque era un tirano. Por eso me costó ¿Okay? jugar, porque era un tirano, o sea, era un tipo que mandaba a matar gente, las mataba él mismo, de su propia corte. O sea, como Entonces, cuando creas un personaje, ¿estás reflejándote a ti en el personaje? tampoco, porque Okay. si uno hace un personaje que igual a uno, no sé, no es tan entretenido. O sea, al principio uno siempre juega personajes parecidos a uno porque es más fácil. Pero después uno no tiene, o sea, no sé, yo no me dan ganas de jugar personajes que son iguales a mí. Porque para eso juego yo mi propia vida, ¿cachai? Para eso te pones a jugar los Jugamos. Sims. Sí, Claro. sí. Yo Sí, pienso, no, Gabriela. yo pienso Es- que no todos son tímidos, honestamente. He tenido jugadores que son una lámpara andante, por decir de que, Dios, wow, son gente muy extrovertida en la vida. Entonces, claro, la cuestión con los personajes es que te permite, a pesar de que no juegas como tú mismo, sí, sí, indudablemente, a cada personaje tú le vas a dar un toque de lo que eres. Quizás magnificado, quizás suprimido, pero siempre va a tener un toque. ¿Okay? Siempre va a caer en cuenta de que hay personajes, hay ciertos arquetipos de personajes, hay ciertas clases con las que tú vas a sentir más afinidad al momento de jugar. Entonces, ya eso depende de la persona, honestamente. Sí, todo aquí depende de la persona, todo aquí depende de la persona. Quiero respuestas absolutas, no quiero puntos medios. Ok, ¿todos son Aquí tímidos? me el ¿Todos favor. son tímidos? No, no lo son. No todos lo son. Solo los Sith piensan en absoluto, déjame decirte. ¿Qué? Solo los Sith piensan en absoluto Genesis Final, déjame ¿Solo los decirte. qué? ¿Los qué? No entiendo, ¿qué? Y los Sith piensan en absoluto. Ya, perdón, pues, perdón. Por eso, ¿quieres una respuesta? No, no todas las personas que juegan Dungeons o que juegan Vampiro o que juegan cualquier juego de rol son tímidos. Sí, Esa es es la Ahora, verdad. indignante.
Y es cosa de, ahora está como de moda jugar rol y está como de moda hacer nerd. Y es cosa de que tú te metas, sí, es cosa que tú metas a YouTube, hay partidas en YouTube donde está hasta La Roca jugando rol. Sí. Sí, sí. Sí. Sí, 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 es Hay, verdad. hay toda una cultura nerd que se ha ido volviendo, vamos a decir, volviendo famosa para caer un poquito en extremo. Se ha ido volviendo famosa en los últimos años, más que todo por las series de comedia, por ciertas situaciones que la han traído a la palestra. Son quizás juegos o cuestiones que eran mal vistas, o como en palabras de la señora ya chilena, ¿cómo era que le decía? Que eso era de quién. ¿Cómo? ¿Cómo era que le decía la señorita que la estás contando al inicio? La profesora era del diablo. Eso mismo. ¿Okay? Entonces, ese estigma se ha ido, vamos a decir que se ha ido suavizando un poco, porque se ha ido volviendo un poco más, ha salido más a la palestra pública. Ya la opinión que se tenía antes, y esto es una opinión que me da mucha risa porque a principios de los 2000 todavía había gente que era como que no, ¿cómo te vas a poner a jugar eso si se trata con cosas demoníacas y tal? Esa opinión existe y ya en tiempos más recientes se ha ido apaciguando esa perspectiva. Calabozos y Dragones y cosas es un juego. Un juego. Y eso es algo que mucha gente no le presta tanta atención. ¿Okay? Porque, Sí, bueno. bueno, no me voy a adentrar tanto en el tema porque de aquí paso a videojuegos y después paso a la parte de las noticias que dicen que los videojuegos son los que generan violencia y esa es otra conversación para otro post. Pero Sí. Los videojuegos generan violencia, mijita. Entonces, esa perspectiva. Y de pronto alguien así como que cavando en Minecraft, sí, voy a conseguir tierra para poder construir mi casa. Esas cosas pasan. Entonces, claro, esa percepción de los juegos de mesa como algo que es una subcultura, o sea, que es algo que no encaja con los patrones, eso ya se ha ido apaciguando. En parte por Hollywood, en parte por cultura que ha ido cambiando con el tiempo. Pues. Bueno, Sí, entonces hay que agradecerle a Hollywood, ¿no? Yo le agradezco a Gygax. Es algo que yo le agradezco. ¿Y no has pensado que el hecho de que la gente cool esté jugando rol es apropiación cultural? ¿No te parece? No. Esa es la voz de la señora indignada. Necesitamos algo como, estás ofendiéndome con la apropiación cultural. A mí me hicieron bullying, tú no mereces jugar porque a ti no te hicieron bullying. Chamo, qué horrible. Así como trigger. Sí, pues. Sí, pues. Sí, este episodio viene a ustedes de la mano de advertencias a no escucharlo. Sí, Igual, por favor. No mejor no escuchen te este enteres. episodio. No escuchen este episodio con una taza de café o con algo que les suba el ritmo cardíaco, por favor. Sí. De todas maneras, aprovecho este espacito pequeñito y como siempre, gracias a la gente que está escuchando. Si llegaste hasta este punto del podcast, espero que llegues al final y deja el comentario, porfa, para saber si te están gustando los episodios, porque lo hacemos con mucho, no sé si es cariño, no sé con qué lo hacemos, Gabriela, pero lo hacemos con algo, lo hacemos con tiempo. Con cariño y mucho arroz, pero eso ya queda para después. Luego yo. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, eso. La gente que siempre escucha el podcast, quiero darles un saludito aprovechando este espacio y antes de continuar con el tema, y es a Trucho, gracias por las recomendaciones. También aprovecho de saludar a las personitas de Frecuencia Rolera, si están escuchando esto, si es que lo llegasen a escuchar, un saludo específicamente a Andrés, mucho ánimo con Frecuencia Rolera. Si quieren saber más sobre Frecuencia Rolera, pueden dejarnos también los comentarios y yo les voy a responder con los enlaces para que escuchen podcast y también partidas, campañas completas de Cultos Innombrables y La Llamada de Tulu. Así que eso. Álvaro, tú tienes un personaje en una de estas partidas, ¿no? Sí, yo estoy jugando La Llamada de Cthulhu. Sí. Y yo estoy jugando Cultos Innombrables. O como alguien lo llamó en un grupo de chat,
culitos innombrables. Los Así culitos que, innombrables. ¿Sabes qué? Voy a hacer una nota al margen con respecto a la parte de los cultos y los bravos y la llamada de Zulu. Es que ajá. eso, yo creo que es una de las cosas que a mí más me ha molestado de leer los mitos los cratianos. El hecho de que aparentemente nadie sabe cómo pronunciar ese bendito nombre. Yo he escuchado ese nombre pronunciado, yo creo que de unas 12, 15 maneras distintas. Y lo que me da, así, lo que me hierve un poco la sangre no es el hecho de que la gente trate de pronunciarlo de un modo u otro o de que se sepa el modo correcto para eso, sino que en la novela, cuando tú lees ese extracto, cuando el personaje ve la caja donde está por primera vez sale por primera vez el nombre de la criatura, me da risa que la línea que tú lees allí dice algo así como que, y estaba escrito de un modo que su pronunciación era inconfundible, y te tiran ese nombre, y es como que, ¿cómo tú pretendes que esto no tenga una pronunciación confundible si me estás poniendo 3 consonantes juntas de un orden todo raro ahí? Es como que, Dios. Bueno, todo va a estar bien, Gabriel. Tómate una aspirina. Sí. Eso Todo va va. a estar bien. Todo te invento la Sí, fin de nota al margen, por favor, continúa, gracias. No, no, ya eso era todo. Un saludo a esa gente, a toda esa gente chévere. Y bueno, si Gabriel, si en el próximo podcast no escuchan a Gabriel, ya saben qué le pasó. Quizás fue a hacer una visita al Lovecraft a preguntarle cómo se pronunciaba Tulu. Yo sé. Sí. Yo creo que realmente hay palabras por ejemplo, en las historias de Tulu están los nombres de los seres innombrables, básicamente, que son mucho más difíciles que Tulu. O sea, Es que, hay claro. nombres que son. Sí, después de Yogg-Sothoth y toda esa cuestión es como que, ok, bueno, yo creo que ellos, cuando se reunían en el círculo heterolovcriano, yo creo que ellos agarraban un huevo de Bogle, agarraban las letras, las tiraban y con las que salieran las combinaban para hacer un nombre y le metían 2 vocales en medio. Ajá. Ya. Así era que nombraban los lugares y los personajes, pues no lo encuentro otra la beca. Sí, pues. Entonces, sí. Y eso. Ok, continuando. Ahora otra pregunta que quiero hacer. Cuando hablamos de calabozos y dragones, ¿siempre hablamos de grupos de amigos o hablamos de grupos de personas que simplemente tienen un gusto en común? Porque les pregunto esto porque no sé si pasa con el rol, pero hay grupos donde literalmente no juegan, o sea, dicen que van a jugar y no juegan. Se sientan casi que a hablar entre ellos, pues. Dicen que van a jugar, pero no están jugando. ¿Eso es normal? ¿O es realmente lo más normal es que así tú no conozcas a las personas, vas y te juntas a jugar rol y ya? Pues. O sea, no entiendo. Sí. Mm, sí, yo, Sí. A ver, Álvaro, sí, cuéntame. a esta parte yo dejo a Álvaro primero, que aquí tiene más campo aquí. A mí me parece que es como todo, o sea, yo me he juntado con amigos para jugar rol, he hecho amigos jugando rol, y también me he juntado con personas a jugar que no son amigos míos, o que son conocidos, o que son personas que nunca he conocido, y que he conocido solamente para una partida o qué sé yo. Entonces, como que una cosa no tiene que ver con la otra, o sea, es lo mismo que todo. Yo, en el grupo, por ejemplo, de Kendo de las artes marciales, yo soy amigo de algunos, y entreno con todos, pero soy amigo de algunos, ¿no? ¿Cachai? Y otros son más o menos cercanos y otros son conocidos. O de repente uno va a una práctica en otro dojo o en otro país y tú juegas, o sea, practicas con personas y listo, ya está, y chao, buena onda. Y eso también sucede en el mundo del rol. Entonces yo creo que una cosa es que no son cosas excluyentes. Me parece que tú juegas con amigos o no, pero juegas al fin y al cabo. No se me parece. Ok. En mi experiencia, yo normalmente, bueno, las primeras veces normalmente eran grupos de amigos que querían jugar otras aventuras mientras esperábamos o hacíamos tiempo para hacer otras cosas. Normalmente tienes ese contacto, tienes cercano, tú los conoces un poco, sabes qué tipo de cosas les gustan, qué cosas les disgustan, y con eso tú puedes adaptar en parte cómo vaya a ser todo el framework de tu partida. Pero también se han dado casos de gente que
ha llegado por mera curiosidad de qué están haciendo, qué están jugando, y cuando ya ven un poco de la cosa dicen, bueno, yo quiero intentarlo. Y pues, como todo, sí. Realmente lo más común de nuevo es que normalmente sea entre amigos y ya después va entrando gente nueva, ya sea que si alguien lo recomienda o sencillamente le llamó la atención porque lo leyó por algún sitio de que había algo que se llamaba Game of Dragons. Y entonces es como que, ok. Eso, realmente eso. Hay amigos, hay grupos de amigos que juegan y hay grupos de amigos que se crean jugando. Claro. A ver, quiero preguntarles, ¿cómo entraron ustedes a jugar rol? ¿Cuál fue su primera experiencia jugando rol? Así como que, ¿cómo fue que ustedes empezaron? O sea, ya sabemos que la señora del colegio que le dijo que no a Álvaro lo motivó. Pero ¿cómo fue su primer juego, su primera campaña? Esa no fue mi primera experiencia jugando rol, pues eso fue lo que me motivó a saber de qué se trataba. Ok, ¿y cómo fue tu primera experiencia? Resulta que, bueno, nosotros ya sabíamos que existían los juegos de rol, pero no sabíamos cómo era exactamente. Ya habíamos escuchado hablar de algo, hasta que un día con mi hermano nos compramos el manual de RuneQuest, que es un juego súper antiguo, RuneQuest, que también es tipo de ID, súper antiguo. Y lo leímos, no lo entendimos. Así que ahí quedó. Sí, no entendimos de qué se trataba, cómo se jugaba, no cachaba. Entonces, y aparte que RuneQuest, como era un juego súper antiguo, las reglas eran medio ambiguas, etc. Entonces un día, un amigo mío estaba en la micro, no sé cómo le llaman, bueno, en la micro, El y autobús, pues. el autobús, Dios. y escuchó a un par de personas hablar de los modificadores de no sé qué y no sé cuánto, y tira por fuerza y qué sé yo. Y cachó al tiro que estaban hablando de rol. Entonces les preguntó si podíamos ir a jugar y le dijeron que sí y ahí partimos jugando. Y mi primera partida de rol fue me parece que fue de AD&D, fue mi primer juego de rol. Fue de AD&D, me parece. Fue mi primera partida. Y creo que mi segunda fue Cyberpunk. Wow, pero básicamente le habló a gente así en un autobús, así como que, epa, queremos jugar, qué valiente, es burde valiente. ¿Y tú, Gabriela, cómo fue tu primera experiencia? Vértale. Es que es. Porque eso fue. Yo creo que ya yo estaba en la universidad para ese entonces. Realmente. A mí cuando yo estaba en el liceo, cuando estaba en lo que era la educación en la educación media, secundaria, no me llamaba tanto. O sea, sí me había puesto con una que otra cosa, pero no directamente a hacer rol. Fue en la universidad. De hecho, después de un grupo de estudios que estuvimos en la biblioteca de allá de la facultad, que estábamos hablando entre qué hacer, y alguien sugirió, pues, mira, conozco un pana que él es Dungeon Master. Entonces él está diciendo que si queremos intentar jugar una partida, pues. Y fue, ok, yo no tengo la más mínima idea de lo que estás hablando, pero vamos a darle, pues no sé qué es eso. Yo no, ni idea de qué se trataba un juego de rol de mesa. Juegos de rol yo conocía los videojuegos que tienen elementos de RPG. O sea, eso Y sí el era familiar. narrativo. Y el rol... Acepta tu vergüenza. Tú jugabas narrativamente en ese momento también. no, de hecho yo jugué después. Después fue que entré el rol narrativo. O Ok. sea, no, te estoy hablando, o sea, yo estoy poniendo 2012 para el rol narrativo y te estoy hablando de 2010. O sea, todavía yo ni siquiera te conocía para ese entonces, Charlie. De hecho, nos reunimos en casa de esta persona y me acuerdo que el personaje que yo creé, que yo sepa, fue un bardo, por cierto. Y mi primera partida fue yo creo que para mí, o sea, para mí mi experiencia fue desastrosa. O sea, yo como de nuevo no sabía ni pío de qué era la cuestión, no sabía la mecánica, no sabía de cómo tener que interpretar a los personajes. A mí, gracias a Dios, el DM me tuvo mucha paciencia para irme diciendo, mira, tienes esto, haces esto y tal, y mira las habilidades son para acá, ¿no? Entonces él sí pasó un día conmigo
Fue como que, ok, bueno, tú haces esto, tienes para hacer, y me fue explicando para que ya después en la segunda partida, en la siguiente sesión, pues es como que, ok, ya estoy un poquito más en ambiente. Claro, uno siempre se siente al inicio todo abrumado de, Dios mío, no sé qué estoy haciendo aquí, todo el mundo estoy viendo que están interpretando, que hacen las tiradas, que hacen esto acá, y yo como que, hola, estoy aquí. Entonces, fue un desastre por eso, pero realmente me dejó la semilla de la curiosidad y de ahí fui buscando qué poder hacer para poder interpretar eso. Entonces, por ahí empecé. Qué bien, qué bien. Yo creo que es algo que también se le toma cariño con el tiempo, ¿no? ¿Ustedes qué opinan de eso? ¿Cómo? ¿Es algo que se le toma cariño con el tiempo? ¿O aprendes a odiarlo, te aburres de él? No más, po. Bueno, hay gente que lo ama a la primera, hay gente que se va interesando poco a poco. Yo en mi caso, Y hay gente y le termina aburriendo. sí, hay gente También. que le termina aburriendo, eso es cierto. Porque de nuevo, ¿Conocer esto personas es, que se aburrieron del rol? sí, Sí. pero de nuevo, Cuéntanos tú, Álvaro, cuéntanos una historia. Mm, ese momento que una- trata de contar la historia sin tener que revelar quién es para que no le vayan a caer a zarpazos en su casa el otro día. no. Y no, ya no me complejo, que me miren feo. Ya. Una vez nos pusimos a jugar. Yo juego Tulu con unos amigos. Y resulta que había uno que no estaba muy seguro y nos pusimos a jugar. Y él con el tiempo, con el tiempo se fue aburriendo hasta que un día la guinda de la torta para él fue que un día estábamos súper aburridos y ocupamos el sistema de 10, que es el sistema vampiro, para hacernos a nosotros como personaje. O sea, mi personaje era Álvaro. Y fue súper chistoso hacerse uno mismo su hoja de personaje porque uno siempre se cree más de lo que es. Entonces después tu amigo te miraba tu hoja de personaje y decía, oye, tú no eres así. ¿Cachai? ¿Ok? Apariencia 3, ¿a dónde? Apariencia 3, pero ¿cómo es posible? Entonces, pero si yo soy muy guapo, no. Entonces, y la historia la narré yo, y la historia fue una historia muy sórdida entre nosotros, que nos encontramos con un tipo que nos caía mal, y este tipo quería hacer un crimen, y terminábamos raptando a su mamá, ¿cachai? Y fue una historia súper oscura, que, y ahí de ahí nos jugamos más. Y él como que no le gustó mucho la historia porque era demasiado incorrecta, o sea, Qué fuerte. Se incluyó el secuestro de una mamá, me imagino. Sí, eso realmente. fue lo, eso fue lo de menos. Que Wow, imagínate. lo Porque de la menos. viejuja, a él, el que no le gustaba, la viejuja lo llamaba por teléfono, le invitaba a salir, y él decía, no, señora, no quiero, no quiero, no quiero. Y al final ella tenía, no sé qué, creo que tenía plata, y nosotros necesitábamos plata para la emisión, así que nosotros le dijimos, ya Panchito, te toca sacrificar. Y tuvo escenas con la vieja, qué horrible, pobrecito. Entonces, claro, a él no le gustó mucho eso en la vida real, digamos, al jugador no le gustó mucho, y yo creo que a nadie, la verdad. ¿Qué te Qué puedo decir? fuerte. Todo. No, no, qué fuerte. Bueno, pero ya va, las historias de Tulu son así, pues. Ya, eso hay que dejarlo bastante claro. Son perturbadoras, son para asustarse, pues. O sea, esa vieja a cualquiera perturba. Si lo hubiera conocido a la señora esa y tenía una relación con el hijo que en la vida real, sordida, sí, sordida. Pero Qué, qué fuerte. entonces, claro, nosotros tomamos toda esa historia súper trágica y la transformamos en un chiste para burlarnos. Qué Mira, Álvaro, fuerte. ¿te acuerdas hace como 25 años de que estaba uniendo para que me triunfaste y te fuera a tirar a la vieja esa? Bueno, Claro, todo se devuelve en la vida, pero en fin. Qué fuerte. Bueno, debe ser también un poco delicado que tomen algo que sea como muy real y lo usen en un juego, ¿no?
Debe ser algo Pero, delicado. ojo, Yo esa estaba, a es, punto, yo estaba a punto de irme de mesa, donde siento que está como la cosa está muy sordida y digo así como que fuck it, yo no necesito por qué estar aquí, me voy a ir por el carrizo. pero esa era la historia de otra persona, de un tipo que a nosotros nos caía mal, ¿cachai? No de uno de los jugadores, sino que era un tipo que a nosotros nos caía mal y él realmente había tenido una historia en su vida un poco trágica. Y nosotros tomamos esa historia trágica y la transformamos en algo gracioso, como todo en la vida, ¿no? Y Pero qué fuerte. Ya, Y aquí voy a después hacer, obviamente dejó de jugar. ¿Quién no va a dejar de jugar así? aquí voy a hacer una pregunta, y de hecho, le voy a preguntar directamente a Álvaro porque en tu experiencia con Dime, ¿cuál tú te has visto obligado en algún momento? Bueno, no, honestamente no obligado, sino que voy directamente. ¿Tú le has dado a algún grupo de personajes un objeto inútil? Nada más por poner un punto. Ya va, pero Álvaro ha sido máster. ¿Tú has sido máster, Álvaro? sí, yo he sido máster, pero a ver, yo he mastereado ahora en mis historias post venida a Santiago un par de veces nomás. Y Mm, antes, cuando era más chico, ahí sí mastereaba, y mastereaba AD&D, ok. versión antigua de Calabozo de Dragones. Sí, Era muy Advanced bueno. Dungeons and Dragons, AD&D. Ok. Y en ese juego, o sea, a ver, en ese juego yo nunca les di un objeto que no sirviera para nada, pero sí, es que, a ver, lo que pasa es que el reglamento de AD&D es súper exigente y, por ejemplo, para avanzar tu personaje tú necesitas esforzarte mucho, digamos que demasiado. Entonces, los personajes siempre estaban en peligro de muerte, porque siempre, y yo de repente trataba de que no se morían igual, pues imagínate que un mago tenía 4 puntos de vida, o sea, 4 puntos de Sí, vida, tú lo matas Lo con un... soplaban y se murió, no, básicamente. ya va. Aquí sí hago un paréntesis porque esto sí es importante que lo sepan los que nos están escuchando. Los primeros sistemas de Dungeons and Dragons manejaban muchas cosas que significaban muerte inmediata, sin necesidad de hacer tiradas de salvación para poder salvar a tu personaje. De hecho, lo que es el veneno, que ahorita tú lo haces haces una tirada de constitución, que es uno de los stats que tú tienes para poder resistir los efectos, o al menos paliarlos en cierta parte. Antes no, en Advanced Dungeons and Dragons, si te tocaba algo con veneno, eso era instant death, muerte instantánea. Por eso era que también una de las Claro, cosas que era tan complicado. Es habían verdad, cosas que te Álvaro. daban un tiro, sí, 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 y de repente, es tanto así que, por ejemplo, un grupo de aventureros tenían un encuentro no con un grupo de orcos ni con no, tenían un encuentro con o sea, con un cocodrilo y el cocodrilo podía matar a la parte entera. Porque un cocodrilo, por ejemplo, imagínate la mordida de un cocodrilo, pegaba, ponte tú, no sé, pues, un de 8 de daño, un dado de 8 caras de daño, y el mago tenía 3 puntos de daño, nivel 1, moría el tiro, po. Moría el tiro. No duraba Sí. ni 5 minutos. ¿Cachai? El guerrero, imagínate el que tenía más, habrá tenido 10 puntos de vida. De 2 mordiscos moría el guerrero. Entonces, era súper difícil mantenerlos vivos. Era súper difícil. Y además, en AD&D los niveles se avanzaban súper lento. O sea, según el manual, yo me acuerdo, súper pocas cosas, pero me acuerdo, según el manual, tú de nivel 1 a nivel 2 necesitabas 3 partidas. Después de nivel 2 a nivel 3 necesitabas 6 partidas. Después 9 partidas. ¿Cachai? Entonces, para tener ya un personaje nivel 4 tienes que haberlo jugado un montón. Y un personaje de nivel 4 es nivel bajo todavía. Mm. De ¿Cachai? hecho, para ponerlo en perspectiva, y aquí sí tengo que nombrar al innombrable, al que siempre aparece en todas las discusiones de cuál es la mejor diagonal, peor partida que puedes jugar en Calabozos y Dragones. La tumba de los El, horrores. sí, pues, la tumba de la aniquilación. No, pero Tomb of Annihilation es distinto a Tomb of Horrors. Son dos. Ah, sí, sí, sí. Sí, son dos Parece que no sabía. distintas. Son dos Yo distintas. nunca la jugué. Nunca la jugué. Y me encantaría jugarla alguna vez en mi vida. Me Bertale, encantaría. la cuestión con la tumba de los horrores es que, de hecho, Tumba de los Horrores, la primera vez que salió fue para un torneo en Origins. O sea, fue de hecho el primer torneo que se hace de Calabozos y Dragones. Dungeons no tenía ni siquiera un año de haber salido a la venta al público. Y
La cuestión con la tumba de los horrores es que esa partida está diseñada para matar personajes. Claro. O sea, está todo. Es una partida que normalmente muchos de los juegos de rol degeneran en lo que se conocen como tener jugadores que son murder hobos. ¿Cómo es eso? Sencillamente tú vas matando hasta que consigues un tesoro. Claro. Esa clase de jugadores se les conoce como murder hobos. Entonces, la tumba de los horrores es a estándares de ahorita algo que ya se ha desfasado un tanto, pero en su tiempo, e incluso todavía, es una partida que más que enfrentarte a monstruos o a criaturas, tú te enfrentas más a trampas. Y de nuevo, estamos hablando de un tiempo en que pullarte con algo que tuviera veneno era muerte instantánea. Entonces, claro, está el hecho de que esa partida es amada por muchos, odiada por otros, a uno siempre le da curiosidad, uno siempre quiere jugarla, pero es que esa partida está diseñada para ser complicada. Es más, esa partida estaba hecha para personajes que fueran, cuando salió, que tuvieran entre nivel 10 a nivel 14. Eso significaba que tenías que tener al menos un año jugando con tus personajes para poder llevarlos a ese nivel. Sí, Entonces, claro. En la vida, nivel llega, 10, un año. sí, llegar a ese nivel y en una sesión perderlo porque te pullaste con algo, te caíste en algún foso, pegaba muchísimo. Sí. Sí, Entonces, esa es una de las cosas que tiene el juego de rol, que tu personaje, si tu personaje muere, muere. ¿Cachai? Bueno, en la D&D igual hay magia para revivir, etcétera, 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 pero en general los personajes mueren y tú puedes tener un personaje por muchos años. Por ejemplo, yo tengo un personaje de Shadowrun que todavía lo juego de repente, se lo juego tarde y mal y nunca juego Shadowrun, pero y ese personaje tiene como 20 años que lo estoy jugando. Entonces, si me mataran a Johnny Silversoul, puta, sería una desgracia total. Johnny Silversoul. Uno se encariña con los personajes. sí, Sí, claro. totalmente. ¿Cuál ha sido el personaje más memorable que tienen ustedes? Yo he tenido. Ah, a ver. Yo he tenido varios personajes que me han gustado caleta, memorables, como dices tú. Pero había uno que fue especial. Bueno, todos son especiales, pero había uno que fue especial. Porque todavía lo tengo ahí guardado. Que era un personaje de Cyberpunk. Cyberpunk es un juego orientado sí, como en el futuro. Como en el mundo, por ejemplo, parecido a Blade Runner, esa onda, un poco más futurista, de hecho, que Blade Runner. Películas así como Ghost in a Shell, Akira, esa onda. Entonces mi personaje era un ciberpsicópata, pues era un personaje que realmente era más máquina que persona. Y yo había ocupado así como lo que te podía ofrecer el juego, de tal manera que realmente había transformado a mi personaje como una especie de cyborg. Y tenía 4 brazos mecánicos y Qué no sé qué. fuerte. Claro, entonces lo chistoso del personaje es que como ya él no era mucho más máquina que persona, él no reconocía su propio nombre, no conocía su pasado, no conocía nada. Entonces, de repente así estaba viendo una película, y vio una película de Ace Ventura y quedó, por alguna razón su mente así de máquina quedó obsesionada con el personaje de Ace Ventura, entonces se transformó toda la cara y todo para parecerse a Ace Ventura. Pues entonces imagínate un tipo que se parecía a Ace Ventura, pero realmente una máquina así como 2 metros, así disparando así. Era muy, muy chistoso, era muy bueno. Qué Y fuerte. entonces, sí, güey, pasaban cosas súper graciosas. Por ejemplo, mi personaje era súper fuerte, pero era casi pura máquina. Entonces, por ejemplo, íbamos a entrar a la casa de alguien, de un maleante o algo, y en una escena, por ejemplo, mi personaje iba a golpear la puerta para, para romperla. Pero resulta que la pateó tan fuerte que en vez de romper la puerta, pasó con la pierna para adentro, hizo un hoyo en la puerta y se quedó atrapado ahí en la puerta. Y mientras los otros hacían toda la escena de disparo y todo, yo estuve todo el rato tratando de sacar mi pierna de la puerta.
con esas cosas porque él no tenía la capacidad para pensar las consecuencias de su acto. Entonces siempre estaba dejando la grande, siempre estaba dejando la cagada, siempre estaba arrancando los pacos. Tenía esa gracia. Y te gustaba muchísimo. ¿Y el tuyo, Gabrielo? Para mí, realmente ese honor lo tiene Grakas Falcons Fly. Eso fue un Tiflin bardo que yo tuve para una partida de D&D un tanto modificada. De hecho, era el setting original de un amigo que él creó esa partida porque él de hecho, él es licenciado en letras y él había creado pues su propio universo de personajes y su cuestión y él quería probarlo pues con reglas de D&D. Entonces él adapta su propia creación y nos permite hacer personajes para poder jugar una partida dentro de ese mundo que él había creado. De ahí sale Grakas. Grakas, él trataba de hablar lo que fuera necesario. O sea, no desperdiciaba palabras. Pero siempre tenía un modo de entrometerse en cualquier cantidad de asuntos que realmente no le interesaban al inicio, pero que al final terminaban beneficiando a la parte completa. Entonces, claro, ese personaje si yo lo pude desarrollar, creo que de hecho lo terminamos llevando hasta nivel, creo que 8 o un poquito más, realmente. Y me gustó tanto el hecho cómo fue toda su historia, cómo se relacionaba con los demás personajes, que a él yo lo he utilizado en otras partidas que yo he narrado de Dungeons. Porque tiene un modo, o sea, tiene un modo de que puedo adaptar su personalidad para ciertas ocasiones que lo puedan requerir. Entonces, es un personaje que me ha acompañado desde hace bastantes años. Y yo lo tengo aquí. Él sigue vivo. Qué chévere poder tener como un personaje así como en nuestros corazones, ¿no? Como súper guardadito en nuestros corazones, básicamente. Sí, Sí, como realmente. sí. Es No como sé, que. Gabriel, ¿tienes alguna pregunta para Álvaro? Así como que, porque yo soy súper novata. No sé si tú quieres contarnos algo de las mesas en las que has estado, Álvaro, o sobre los clichés del D&D. Bueno, Porque yo es tenía que muchas preguntas, pero me puse como a pensar así, ahora me siento como nostálgica, así como, wow, tener un personaje así como que quererlo tantos años y tal, y que tenga tanta historia, es como que yo la tengo así, pero con el rol narrativo. O sea, me ha pasado me ha pasado, pero con el rol narrativo. Chan, chan, chan. No, pero de hecho no termino de responder la pregunta la que le hice, porque de hecho nos debíamos bastante del tema. Al final tú le has dado o sencillamente no lo hiciste en todo el tiempo que has estado, que pudiste masterear mesa. ¿Cómo no te entendí? Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo. Yo tengo una mesa ahorita que luego de que estaban haciendo una investigación en un galpón, ellos se consiguieron en una trampilla un báculo. El báculo, de por sí, puedes utilizarlo como un palito para pegarle a alguien. Pero el báculo tiene una sola habilidad cuando lo usas. Una sola. Y es que quien quiera que use el báculo se puede convertir en una papa. Es todo lo que hace el báculo. Puedes convertirte en una papa, mientras eres papa te puedes mover, puedes interactuar y pues para volverte otra vez a tu forma normal, pues tocas otra vez el báculo y te convierte. Esa es la única función que tiene el báculo. Ok, ¿cuál era la pregunta? Porque yo no le entendí la La pregunta. pregunta es, ¿tú le has dado alguna vez un ítem, algo así de esa clase a alguno de tus jugadores? No, así como una cosa así como loca. No. No que yo recuerde. Que alguna vez nos han dado un ítem así, un máster cuando yo estaba jugando. Mm, mm. No que yo recuerde, no que yo recuerde. ¡Ah, sí! Siempre hay algo, siempre hay algo. Una vez estábamos jugando Vampiro y yo tenía un personaje que era Ventru, pero el vampiro no el de ahora, sino que el de antes. Creo que ¿cuál es? Es tercera edición, creo que el libro verde. El Ventru, el Ventru, pues, ese no es tercera, ese es 20 aniversario. No, porque el 20 aniversario es el de ahora. No, me refiero al vampiro del antiguo, po, el que tenía el libro de color verde.
Parece que el 2097 tiene la misma portada que tenía el... La edición bueno, bueno, te entiendo el detalle. Pero bueno, que se hizo con vampiro. Bueno, entonces nosotros teníamos, una misión que teníamos que ir a buscar un libro mágico para no sé qué, etcétera, etcétera. Yo tenía un personaje que era Ventru y no tenía muchas habilidades, digamos, para el combate ni nada así por el estilo. Pero tenía mucha plata. Entonces, típico Ventru. sí, pues, entonces él siempre se la arreglaba con sus recursos para salir de los problemas. Y una vez, nosotros, teníamos que encontrar ese libro y lo encontramos, lo logramos tener, pero no teníamos un lugar seguro para tenerlo. Entonces yo, por supuesto, teníamos que tenerlo de un día para otro porque al día siguiente se le íbamos a entregar como al jefe, al príncipe de la ciudad, no sé. Uh-huh. Entonces yo obviamente ofrecí mi casa porque era el lugar más seguro que había. Entonces para guardar el libro. Ya, pues entonces lo dejamos ahí en mi casa durante un día. Yo durante ese día, ocupé ese día para pescar el libro y fotocopiarlo entero, porque en mi casa había de todo, obviamente una fotocopiadora. Entonces lo fotocopié entero, y ahí entregué el libro como estaba, y yo me leí todo el libro fotocopiado, que supuestamente era un libro único en el mundo, no sé qué, no sé cuánto, y yo lo tenía. Y al máster no se le pasó ni por la mente que a mí se me podía ocurrir semejante cuestión. Y al final toda esa información mágica, no sé qué, no sé cuánto, la tenía yo también. Con copias, pues. Sí. Y anilladitas, con una laminita de plástico así canaladita al frente. Sí. De vampiro sí me toca hacer la distinción, ¿ok? Hay dos eras que son importantes de poner. Está Vampiro Dark Ages, que es un setting que es más o menos para el periodo medieval. Y la versión que está ahorita tocando Arturo es Vampiro La Mascarada, que está hecho en tiempos modernos. Claro. ¿Quién es Arturo? No sé. No lo sé, honestamente. Mira, deja de cambiarle los nombres a nuestros invitados que después no van a volver, chao. ¿Qué te puedo decir? Es que ya hemos estado hablando de tantos personajes que yo empiezo a tirar nombres random. Y al que le caiga. Perdona, Álvaro. Pero sí, la mascarada se trata en época actual. Y me imagino que ese Ventru fue aquí en Chile, ¿no? Eso fue un Ventru chileno. Oye, que me confundan el nombre de apropiación cultural. ¿Qué te puedo decir? Ey. Estoy pensando si debo ofenderme o no. Espérate. Ve a buscarlo en Facebook, Álvaro, ve a buscarlo en Facebook. Sí. Sí, me Ve a escribe una queja ahí. Sí, o ve a buscar si alguien publicó algo al respecto y dejas comentarios negativos y ofensivos y después que te respondan tú decides. Sí. Ay, Pero Dios sí. mío. No, en otro episodio hablamos sobre los tipos de usuarios de Facebook, por favor. Por favor. Por favor. Bueno. Hay gente que en serio no debería tener acceso a internet. Sí. Pero sí. Okay. Yo creo que ya, porque ya ahorita vamos a tener que ir cerrando, porque ya nos vamos a estar ¿Ya vamos cerrando? No, ya va. Dije ahorita que ya nos queda poquito tiempo, pues, para terminar acá. Okay. ¿Cuánto rato llevamos en esto? No, ya llevamos más de 1 hora. Ajá. Entonces, una preguntita rápida para Álvaro, realmente. Ahorita en las dos que has narrado, que dijiste que habías narrado acá en Chile, las últimas que has hecho, ¿alguna escena memorable que recuerdes? Que tú digas, verdad, no pensé que ellos me podrían hacer esto. Algo así como lo que pasó contigo en la fotocopiadora Ventru. Ya va, es que ya va. Yo quiero hacer un espacio. Álvaro, ¿me das permiso de hablar de otra historia de tu personaje también de vampiro? Sí. ¿Sabes? Hace poco yo estaba en un grupo de vampiros la mascarada también. Y el personaje de Álvaro estaba dentro de la camarilla. Y un día, de la nada, porque llegó una personaje no jugadora que le guiñó el ojo, decidió traicionar a la camarilla y convertirse en un anarquista. ¡Wow! Ya va, eso
pasó en 2 reuniones, en 2 partidas. Dos reuniones bastaron para que el personaje traicionara la camarilla y después se convirtiera en una cacería de sangre contra su personaje. Esos son los personajes que lleva este ser que está aquí ahorita de invitado. Sí, ¿Sabes por qué la le cambió verdad, el nombre? la verdad es que sí, es que Johnny es como es como una estrella de rock, pero en surgimiento, ¿cachai? Y resulta que, claro, porque nos mandaron a hacer una misión, no sé qué, y yo no estaba muy seguro con la camarilla porque nunca me convenció del todo. Entonces finalmente inventé todo, no me acuerdo exactamente cómo fue el enredo, porque fue un enredo típico de los enredos de vampiros, que son enredos políticos, etcétera. Entonces igual la pensé caleta y pensé como todas las opciones que podrían darme, podrían suceder, bueno, en fin. La cosa es que finalmente se me ocurrió una forma de traicionar a todo el grupo y hacer ver que eran ellos los que me cagaron a mí, po. Lo peor de todo es que el personaje, ese Johnny, casi hace que maten a 2, unos hombres lobos los soltaron, casi matan a 2, el perro se murió y la camarilla le delataron el lugar donde se escondían. Claro, pues yo los dejé encerrados y, oh, no, qué mala persona, yo los dejé encerrados con un hombre lobo a todo el grupo, po. Y más encima, bueno, ellos lograron escapar, Y lo pero peor es que, sí, después se fue a la casa de la camarilla y llegó como Pedro por su casa, así como que, ¿cómo? Si yo les advertí. Sí. tenía un perro de mascota, pues entonces el hombre lobo le mató al perro y no sé qué. Y después yo llegué, pero si yo les dije que esto iba a suceder, ¿cómo es posible que no me hicieran caso? Si yo te dije a ti, te dije a ti, te dije a ti. Sí. Y me voy porque yo soy Y mejor me que voy, ustedes. encima me voy de aquí, porque soy muy inepto. Sí. Como- Estuvo bueno ese personaje. En esa partida yo tenía un Ventru, pero mi Ventru casi, o sea, casi no jugamos, entonces sí. casi no pude usarla. Pero bueno, Recuerda a Constantine, mi Ventru. Ah, los Ventru. sí. Pero Yo tenía bueno, una personaje basada en las conspiranoias de los Rockefeller, del dominio Rockefeller de la medicina. Entonces era bolsera, era un personaje que gustaba bastante, honestamente. Pero no lo pude usar casi. bien. Y así. Perdón. Por eso, como comentario final, y ahora sí, para ir cerrando el podcast, y esta pregunta sí va para todos. ¿Qué sistema que no hayan usado todavía les gustaría probar? Ah, qué buena pregunta. Mm, a ver, déjame pensar. Se me viene harto a la mente, la verdad. Me gustaría, a ver, a mí se me vienen tres a la mente. Dread, que es para jugar historia de terror one shot, que se juega con una torre así como de Jenga. Me gustaría jugar. eh, ay, ¿cómo se llama este? Ya, dale tu Génesis mientras yo pienso. No, imagínate, yo tengo en mente cualquier historia, porque yo no sé mucho de estas cosas, pero me gustaría jugar una historia de piratas. ¿Una historia de piratas o una historia de vikingos? Yo sé que quisiera jugar una de esas dos historias. Te tengo un No sistema, de importa. hecho, te tengo un sistema para cada uno de esos. Ajá, sigue. Eso, me gustaría jugar una de esas dos, porque ahora mismo estoy jugando Cultos Innombrables y me está gustando bastante. Séptimo Mar, me encantaría volver a jugar Séptimo Mar, pero me encantaría. Jugué Warhammer y me gustó bastante también, pero el Séptimo Mar me gustó muchísimo, muchísimo. Entonces ya me doy cuenta que es como más el tema narrativo por donde me voy. Si bien D&D lo disfruto, no lo voy a negar, lo disfruto, y me encanta tener mis personajes bárbaros por ahí rodando, me gustaría jugar una historia de piratas o una historia de vikingos. Y si es una historia de piratas vikingos, mejor. Mejor. Ya me acordé. Me gustaría jugar Dread, el sistema de Dread. Me gustaría jugar Fiasco. O me gustaría jugar Fate. Ah, Para sí, bueno, Fate no es rol, así que bueno. no, no es que no es rol, sino que de hecho es uno de los más adaptables al momento de poder presentarle a alguien cómo jugar un juego de rol de mesa. En mi caso, a mí me gustaría jugar la quinta edición de Vampiros. No he tenido todavía la oportunidad de poder jugarla.
Vale. puedes buscar, te recomiendo buscar a la gente de Frecuencia Rolera. Ellos tienen, ahorita van a empezar a jugar otra vez vampiros. Podrías ver si por ahí te gusta la partida o algo. Igual sé que el tema del horario puede ser algo complicado, ¿no? Bueno, dificultades de vivir al otro lado del mundo. Pero Bueno, sí. Álvaro, esto fue Mejor No Te Enteres. ¿Qué te pareció? Que tus comentarios finales aquí. Recuerda que ser brutalmente honesto es súper bienvenido. Ujú. Me pareció entretenido, Ok, estuvo bueno. ok. Eso, qué bueno que nos decidimos por un tema. Sí. Sí, pues era importante escoger un tema al principio, pero todos, siempre es consenso. Es importante el consenso. Bueno, de nuevo, gracias a la gente que nos está escuchando. Gracias también a la gente que está siguiendo el canal de YouTube y también está viendo los videos. Muchísimas gracias a la gente que está dejando comentarios. Nuevamente, un saludo a la gente de Frecuencia Rolera y un saludo también a Saru, que Saru también fue uno de los invitados. No sé si está escuchando estos podcasts, pero igual un súper saludo a Saru. Y un saludo a Sauro en Venezuela. Un gran, gran, gran saludo. ¿Quién nos están escuchando? Escucho Ahora poca mismo no, gente. pero en el canal de YouTube sí nos escuchan cuando nos sube, ¿sí? Sí, ahorita la audiencia yo la pongo en el post, tranquilo. A mí me parecía que ahora en vivo nos estaban escuchando, gente. No, no, no. Tranquilo, Qué eso triste. sale después. Cuando en vivo. Ay, Depende, ya va, depende. Depende. No, Si yo soy como el de fragmentado y Patricia te escucha también aparte de mí. Son dos personalidades lo que te escuchan, ¿no? Sí. Qué bueno, fragmentado. Pero bueno, en otro episodio hablamos sobre las películas. Gabrielo, ¿a ti qué te pareció el episodio? Era un episodio que tú querías tener y no creo que lo planificaras para hoy. no realmente no estaba para hoy, pero fue genial. Han quedado muchas cosas todavía sobre la mesa, pero supongo que, como dado que se tira, ya quedará para luego. Sí. Así que nos Listo. vemos, nos vemos por algo luego. Sí, escucharon a Álvaro, gracias por venir y ser el invitado de Mejor No Te Enteres, gracias. Gracias también por compartir tus anécdotas. Gracias por invitarme. Sí, espero que puedas al menos entretenerte escuchando este podcast y después también nos das tu opinión en cómo se escucha todo. Y esperamos que vuelvas al podcast. Vale, ya pues. Sí, así que puedes volver, no te preocupes. Lo único que hacemos es que censuramos el episodio, decimos que no es a salvo para personas que políticamente correctas y lo listo. No hago todas las cosas que digo, no me acomplejan. Sí, pues, pero yo quiero mi canal de YouTube, no quiero que me bloqueen. Te van a desmonetizar todo el dinero, ¿viste? El dinero. Obvio, el dinero. Esa es la única razón por la que estoy aquí a las 2 de la mañana hablando de rol. Obviamente. Pero sí, chicos, bueno. Muchas gracias por escucharnos. Escucharon a Doncella y a Álvaro desde Chile. Escucharon a específicamente Álvaro, llegado nada más para nosotros desde específicamente Chile, el país de las weas. Gracias de nuevo. Y también escucharon a Gabrielo desde Japón, desde el país del arroz. Sí, eso es un buen nombre que le podría quedar por el El país de las weas y el país del arroz. Sí. Y esto fue Mejor No Te Enteres. Nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau. Vale, chao, gracias.